En una ciudad universitaria llena de juventud, entusiasmo y sueños de grandeza, había un hombre que parecía haber quedado atrapado en otra época. Se llamaba Emilio Vargas, un profesor de química con más de 70 años, de cabello blanco desordenado, gafas gruesas y un andar pausado que contrastaba con la energía frenética de los pasillos llenos de estudiantes. La universidad, conocida por su prestigio y modernidad, se enorgullecía tener laboratorios con tecnología de última generación, cafeterías abarrotadas, festivales culturales y estudiantes que competían por destacar en cada disciplina. Sin embargo, Emilio se movía como una sombra dentro de ese bullicio. Muchos lo consideraban un residuo del pasado, alguien que se había quedado demasiado tiempo ocupando un puesto que, según algunos, debía pertenecer a jóvenes académicos llenos de nuevas ideas. Cada mañana, cuando el profesor Vargas caminaba por los corredores con su maletín de cuero desgastado y una pila de libros que parecían más viejos que él mismo, los murmullos lo acompañaban. Ahí va el abuelo otra vez. ¿Todavía da clases? Creí que se había jubilado en los 90. Dicen que ni siquiera sabe usar una computadora. Algunos estudiantes reían abiertamente cuando lo veían escribir fórmulas en la pizarra con su tiza blanca, en lugar de proyectar diapositivas digitales como hacían los demás profesores. Emilio escuchaba aquellos comentarios. Claro que sí, pero había aprendido a no responder. Había desarrollado una especie de coraza invisible. Dejaba que las palabras rebotaran sin penetrar demasiado en su interior. Aún así, en las noches, cuando regresaba a su pequeño apartamento, las risas se colaban en su memoria. No porque lo hirieran, sino porque le recordaban un contraste doloroso. Él había sido un pionero en su campo, un hombre que había trabajado en proyectos de investigación que habían salvado vidas. Pero nada de eso parecía importar ahora. Las inscripciones en sus asignaturas habían disminuido drásticamente. Antes, sus cursos de química avanzada estaban llenos de estudiantes entusiasmados. Ahora apenas se anotaban unos pocos, y muchos lo hacían solo porque necesitaban completar créditos. El aula se sentía vacía. En uno de esos días, Emilio entró con su maletín y colocó sus papeles sobre el escritorio. Miró a los 6 estudiantes que habían aparecido y forzó una sonrisa. Buenos días. Hoy hablaremos de reacciones de combustión y seguridad en laboratorios químicos. Uno de los jóvenes, sentado en la última fila, susurró algo que provocó risas en dos de sus compañeros. Emilio continuó su clase sin detenerse, trazando cuidadosamente ecuaciones en la pizarra. A pesar de la indiferencia, su voz mantenía una firmeza tranquila, como si cada palabra estuviera anclada en décadas de experiencia. Por las noches, después de corregir tareas escritas con mala letra y poco interés, Emilio abría un viejo álbum de fotografías. Allí estaban los recuerdos de congresos internacionales, de laboratorios llenos de colegas que lo admiraban, de experimentos que habían marcado hitos en la investigación química. En una de esas fotos aparecí junto a su difunta esposa, Clara, también profesora de ciencias, que lo había acompañado en cada descubrimiento. Clara había fallecido hacía 15 años, y desde entonces Emilio había cargado no solo con la soledad, sino con la sensación de que el mundo había seguido adelante y lo había dejado atrás. Ya no soy nadie para ellos, murmuraba en voz baja, mientras acariciaba la fotografía con la yema de sus dedos. No eran solo los estudiantes. Algunos profesores jóvenes lo miraban con condescendencia, como si fuera un estorbo. En las reuniones de facultad, cuando Emilio intentaba dar su opinión sobre algún tema, rara vez lo escuchaba. Preferían hablar de nuevas plataformas digitales, de colaboraciones con universidades extranjeras y de proyectos que parecían brillar más por el espectáculo que por la verdadera investigación. Un día, mientras comentaban sobre una feria científica que organizarían, Emilio sugirió incluir una sección sobre seguridad en laboratorios. Nadie respondió. El coordinador de la reunión simplemente cambió de tema, como si él no hubiera hablado. Emilio sonrió amargamente y se ajustó las gafas. Había aprendido a soportar esa invisibilidad. Entre los estudiantes circulaba un rumor. El profesor Vargas alguna vez trabajó en proyectos secretos del gobierno. Otros decían que había descubierto compuestos revolucionarios en los años 70. Pero esas historias eran tan viejas que parecían leyendas urbanas. Nadie se interesaba lo suficiente como para preguntarle directamente. Lo cierto es que Emilio guardaba cuadernos llenos de anotaciones, fórmulas y reflexiones. Sus conocimientos, acumulados durante décadas, eran un tesoro escondido. Pero en los pasillos universitarios solo se veía a un anciano que caminaba lento y hablaba demasiado de seguridad y normas obsoletas. La rutina de Emilio parecía interminable, clases medio vacías, risas a sus espaldas, soledad en su apartamento. Sin embargo, bajo esa superficie de monotonía, algo estaba a punto de suceder. En el laboratorio principal, un grupo de estudiantes jóvenes, ambiciosos pero imprudentes, preparaba un experimento riesgoso para una feria interna. Querían impresionar con efectos visuales, con llamas de colores y explosiones controladas. Lo hacían sin supervisión adecuada, confiando más en tutoriales de internet que en manuales de seguridad. Emilio, al pasar cerca del laboratorio, notó un olor extraño. Se detuvo, frunció el ceño y pensó en advertirles. Pero al ver cómo se reían de su presencia, decidió callar. Si digo algo, solo se burlarán otra vez, se dijo a sí mismo. Mientras continuaba su camino, no sabía que ese sería el último día en que la universidad lo vería como un hombre insignificante, porque muy pronto un accidente pondría a prueba no solo su conocimiento, sino también el valor que había guardado en silencio durante tantos años.